que nos permitas oír tu palabra, Señor, y que la asistencia de tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude, tanto a mí como a los que escucharemos, Señor. Padre, yo te ruego que no permitas que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu preciosa palabra. Señor, muchas gracias, y toda la gloria, toda la honra la daremos a ti por Cristo Jesús. Y la iglesia decimos un fuerte amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, puede tomar su lugar. Y en esta noche vamos a ver precisamente el versículo que leíamos, capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. En el versículo número 1 hasta el 10 vimos, hermano, que Pablo daba gracias por la vida de los de Tesalónica, porque la fe de ellos había sido escuchada a través de su ejemplo, a través de sus vidas, habían sido escuchadas en otras regiones. Dice que no solamente en Macedonia y en Acaya, sino en otros lugares se había extendido vuestra fe. Y en esta noche, hermano, me gustaría tratar el tema, la importancia de dejar un legado. La importancia de dejar un legado, creo que a todos nos incumbe. ¿Qué es un legado, hermano? Un legado es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos o de generación a otra generación. Un legado puede ser un legado positivo o también puede ser un legado negativo. Hace tiempo miraba yo un documental acerca de las pandillas de la Mara Salvatrucha, y me impresionaba ver que en una de las cárceles, porque el documental era acerca de las prisiones de El Salvador, y en una de esas prisiones me sorprendió ver que había 3 integrantes de la pandilla de la Mara Salvatrucha, pero me sorprendió más que eran 3 integrantes de la familia. Era el abuelo, era el padre y era el hijo. El abuelo purgaba una sentencia de 60 años. Imagínense un hombre de 75 años en la cárcel, todo tatuado, y purgaba una condena de 60 años. El medio, que era el padre e hijo del abuelo, purgaba una condena de 68 años, mientras que el joven purgaba una condena de 75 años, mayor que ambos, tanto de su padre como de su abuelo. Y vemos ahí un legado que un abuelo dejó a su hijo y a su nieto, pero fue un legado negativo, un legado que hoy los tiene a los 3 en la misma prisión. Y hermano, no es de ese tipo de legado que me gustaría tocar en esta noche. Me gustaría tocar del tipo de legado que debemos y que es el mejor legado que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta en esta noche y ojalá medite un poco sobre la respuesta que usted podría dar. Y la hago aquí a los presentes, pero también a aquellos que nos están escuchando. Y la pregunta sería, si hoy que está haciendo estragos este virus del COVID-19, fuéramos, hermano, afectados en nuestra integridad física y que el día de hoy tuviésemos que dejar esta vida, ya sea por el virus o ya sea por otra cuestión, hermano, que venga de forma fortuita a nuestra vida. ¿Qué legado en este momento, si hoy tú y yo perdemos la vida, sin dar más tiempo a corregir, sin dar más tiempo a hacer cosas que no alcanzamos a hacer, si hoy en este momento tú y yo perdemos la vida, cuál es el legado que se quedaría con nuestros hijos? ¿Qué legado tendrían nuestros hijos de nosotros? ¿Qué legado ellos obtendrían de nuestra mano hasta este día? ¿Sería bueno o sería malo? ¿Sería un legado que ellos recordarían con grata experiencia
o sería un legado de tristeza? ¿Cuál sería el legado que tú y yo le entregaríamos en este momento a nuestros hijos? ¿Sería un legado bueno o un legado negativo? Si ya no tuviéramos más oportunidad de hacer correcciones, hermano, ¿con qué se quedarían nuestros hijos? ¿Qué se quedaría en la memoria de ellos acerca de sus padres? Y usted dice, pastor, pero usted está poniendo un ejemplo de padres. No, yo te preguntaría también a ti que no tienes hijos. Quizá tú eres un joven, una joven, quizá tú estás casado, no tienes hijos aún. Quizá no sea el caso que tú estés casado y tengas hijos, pero ¿qué legado le dejarías a aquellos que están a tu alrededor? ¿Cuál sería el recuerdo que se grabaría en su corazón y en su mente? ¿Cómo te recordarían? Si yo hoy muriera, ¿cómo me recordaría mi esposa? ¿Cómo recordaría a mis hijos? ¿Cómo me recordarían mis vecinos? ¿Cómo me recordarían mis hermanos? ¿Cómo recordaría mi vida mi madre, mi padre? ¿Cómo me recordarían aquellos que me rodean? Ese realmente es el legado que podríamos nosotros dejar. Y ese es el legado del que quisiera en esta noche hablar. El legado, hermano, que Dios nos da la oportunidad de dejar. Un legado, hermano, que trascienda a las generaciones. Creo que es muy importante, hermano, pensar en esto. Veía una historia y me gustaría compartírselas, porque esta no es una historia en sí, sino que es un artículo que yo leí acerca de un padre escribiéndole un legado a su hija, que cuando él escribió este artículo, su hija tenía 19 años, hoy tiene yo creo que algunos 23 años. Hace 4 años más o menos se escribió este artículo y me llamó la atención y quiero compartírselo. Él dice, ¿cuál sería el legado que yo le dejaría a mi hija de 19 años? Voy a intentar escribir mi legado, él le dice en este artículo. Y se lo quiero leer, hermano, porque creo que es importante que pensemos sobre esto. Creo que el legado en el que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es fundamental, amado hermano. Y más en este tiempo en el que estamos nosotros atravesando. ¿Cuál es el legado que mi vida deja a esta generación? A esta generación, hermano, que está sucumbiendo ante el temor de la muerte, está sucumbiendo ante la desesperanza porque no tienen esperanza, porque tú y yo sabemos que el único que puede darle la esperanza es Cristo Jesús. Pero hay muchos que no tienen a Cristo, hermano. Pero ¿cuál sería el legado que nosotros como pueblo de Dios podríamos dejar a una generación, hermano, que se está perdiendo? Este padre escribió un legado a su hija, tomado, dice que él meditó en esto cuando leyó aquella historia, cuando David está a punto de morir y le va a entregar el reino a su hijo Salomón. Recuerda aquel pasaje cuando el rey dice, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sabes que si tú le buscares, Él se dejará hallar de ti. Pero también debes de saber que si tú le dejares, Él te dejará para siempre. Y empieza a darle un tipo de consejo. Y cómo Él preparó todos lo necesario, los recursos necesarios para que cuando Salomón tomara el reino, él pudiera construir casa o templo al Señor, ya que David no pudo hacerlo. Bueno, basado en este principio, en este pasaje, este hombre, este hermano, escribe un legado hacia su hija. Y se lo voy a leer. Número 1, le pone así: querida hija, número 1, te dejo el ejemplo de mi fe y de mi servicio al Señor, los cuales considero tan valiosos que creo que tú también debes seguir. Buscar y servir a mi Dios y Salvador como yo lo he hecho. Me encanta eso, hermano, porque él primero se pone de ejemplo y dice, te lo quiero dejar, que así como me viste servir al Señor, tú lo sirvas. Él me encontró en la oscuridad, perdonó mis pecados y me dio vida eterna. Ahora le pertenezco y vivo por Él y para Él. Así le dijo David a su hijo. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto,
Porque el Señor escudriña los corazones y entiende todo el intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él se dejará hallar de ti, pero si tú lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Primera de Crónicas 28:9. Punto número 2 que le dice este padre a su hija: por más que te amo con todo mi corazón, no puedo dejarte mi esfuerzo para que tú gastes en tus propios asuntos. A ti te corresponderá poner de tu propio empeño y dedicación para poder hacer las cosas que las cosas funcionen en tu propia vida. Sin embargo, te recuerdo que nuestro Señor es fiel y su presencia es permanente. Y toma la cita que dice David. Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios mío está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Primera de Corintios 28:20. Yo estoy viviendo la bendición de la presencia de Dios en mi vida y espero que tú la hayas percibido y disfrutado. Vívela tú también de la misma manera. Número 3. Te dejo un entorno saludable de amigos, consiervos de la cual tú puedes tomar ejemplo, consejo y apoyo en el momento en que lo necesites. Son personas en las que yo confío, amistades que durante años he cultivado y en las que tú también puedes confiar. Y él toma la cita donde David le dice a Salomón: y tú tienes la clase de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio de la casa de Dios. Y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estará completamente a tus órdenes. Primera de Corintios 28:21. Número 4 le dice: te dejo los consejos y las órdenes que el Señor me entregó para que yo las pueda llegar a ser feliz y gozoso. Descubrirás que mis Biblias están gastadas, marcadas, rayadas y anotadas porque estuve siempre buscando conocer el consejo de Dios. Alimentarnos de la palabra y vivirla es fundamental para sobrevivir espiritualmente en este mundo. Así también le dijo Dios a David de Salomón: estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. Primera de Corintios 28:7. Si me has visto feliz y me viste sobrevivir ante las pruebas y dificultades porque traté de ser obediente a lo que el Señor me mandó. Si crees que fui sabio es porque tomé de la sabiduría de Dios en su palabra eterna. Recuerda que la Biblia nunca pasará de moda, porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni una de estas letras más pequeñas, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Mateo 5:18. Y número 5: te dejo las innumerables oraciones que le ve al Señor sin cesar a tu favor, día y noche. Sé que mi Dios me ha respondido y seguirá respondiéndome. Así oró David por su hijo. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual yo he provisto. Primera de Corintios 29:19. No he orado para que estés libre de problemas, sino que tengas entereza y un corazón fortalecido para poder enfrentarlos y sabiduría para poder vencerlos y cambiarlos. Qué lindo legado, hermano, escrito por un padre hacia su hija de 19 años. Porque él piensa y dice: en cualquier momento yo me puedo ir, en cualquier momento mi vida se esfuma. Pero ¿qué de aquellos que se quedan cuando yo no esté? ¿Qué de la esposa? ¿Qué del esposo? ¿Cuál es el legado que tú dejas, mi amado hermano? ¿Cuál es el legado que yo dejo? Y yo quisiera compartir contigo algunos principios de los tipos de legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que conviven con nosotros diariamente. Porque no pienses, amado hermano, que el legado solamente lo puedes dejar hacia tus hijos. Quizá tú no tienes hijos, pero hay compañeros de trabajo que te observan. Quizá tú no tienes hijos, pero hay vecinos que te observan. Hay familiares tuyos que observan tu conducta. ¿Pueden ellos recibir un legado de tu persona? Sí. Y yo quisiera hablarte del primer legado que yo veo en la Biblia. Yo sé que hay muchos legados que nosotros podríamos dejar, pero me gustaría compartirte algunos solamente. Y quisiera que meditaras en ellos, hermano, porque es tan importante que nosotros pensemos en esto. ¿Por qué? Porque, hermano, es fundamental que aquellos que se quedan tengan un buen legado de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor.
No como tú en la persona, lo que eres como individuo solamente, sino también como alguien que se distingue, ser de un pueblo diferente, que está en este mundo pero que no es de este mundo. Alguien que fue diferente en toda su vida, que hubo una distinción de comportamiento y de conducta y de fe, que fue luz en medio de las tinieblas. Alguien que fue sal donde el insabor de la vida era tan frecuente. Alguien donde se podía hallar una palabra de consuelo, de aliento, de fortaleza, de ánimo. Ese es el tipo de legado, amado hermano, que Dios busca que tú y yo, como pueblo del Señor, dejemos. Recordaba la vida de aquellos jóvenes como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hermano, que fueron luces, fueron luminarias en el medio de esa ciudad perversa y ese imperio, hermano, de Babilonia. Dios no quería que esos jóvenes cambiaran Babilonia. Lo que Dios quería de ellos es que fueran distintos. Babilonia no cambió, hermano. Inclusive Babilonia se sigue mencionando como una ciudad perversa. Inclusive todavía está en el Apocalipsis. Se menciona como una ciudad perversa que resurgirá. Babilonia no cambió, pero sí aquellos jóvenes se distinguieron en medio de las tinieblas. Y eso es lo que busca Dios, hermano, a través del legado que tú y yo podemos dejar. Que nuestra vida resplandezca en medio de estas tinieblas, hermano, que estamos presenciando. Si tú y yo perecemos hoy, ¿cuál es el legado que dejamos? Número 1, el legado que yo veo, hermano, le digo, hay muchos, me van a faltar, pero quiero mencionar solamente algunos. El legado de la experiencia con Dios. Yo creo que aquellos que hemos conocido al Señor hemos tenido una experiencia con Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si hay alguien aquí que no ha tenido una experiencia con Cristo, usted puede tener años en la iglesia y a lo mejor nunca haber tenido un encuentro con el Señor. Puede haber tenido un encuentro con la iglesia, puede haber tenido un encuentro con predicaciones, pero nunca haber tenido un encuentro verdadero con Cristo. Y yo le invito para que pueda hoy tener un encuentro con el Señor, un encuentro verdadero, un encuentro que transforme y cambie su vida a partir del día de hoy. El legado de la experiencia con Dios. Y me gustaría leer el pasaje, hermano, cuando Josué va a introducir al pueblo de Israel a Canaán. Y antes de eso, están a punto de atravesar el río Jordán. Y dice la escritura, Josué 4:2-7, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. Recuerde que los levitas caminaron con el arca. Al cabo de la distancia de 1 kilómetro empezó a caminar, hermano, el pueblo detrás de ellos. Y cuando llegaron al río Jordán, las aguas estaban corriendo. Pero cuando los pies de los sacerdotes, de los levitas, tocaron el agua, dice la escritura, que el agua se detuvo como en un muro. Y el Señor permitió que pasaran en seco. Y mientras el arca permanecía en medio del río Jordán, todo el pueblo de Israel empezó a pasar. Y Dios le dice a Josué, manda que un hombre de cada tribu, un príncipe de cada tribu, tome una piedra. Y dice, entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasen delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Mire lo que dice. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, o sea en el futuro, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les van a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo, es decir, para recordar a los hijos de Israel para siempre. Un legado de experiencia con Dios. Qué maravilla, hermano, es que cuando los hijos nos pregunten a nosotros, y no solo los hijos, cuando aquellos que no conocen del Señor, porque en el futuro, dice el Señor, vendrá gente que no me conoce,
En el futuro se acercará gente que nunca escuchó de mí y preguntarán qué significan estas piedras. Y tú les vas a decir: aquí actuó el poder de Dios, que el Dios de los cielos abrió el río Jordán para que su pueblo pasara en seco. Eso se los vas a contar a tus hijos, para que ellos vean y me conozcan. Un legado de experiencia, hermano. Qué lindo es cuando un padre puede hablar con sus hijos y le puede decir: ¿sabes qué, hijo? Yo siempre, hermano, cuando tengo la oportunidad de compartir a los padres, les digo: papá, usted nunca debe olvidar contarle a sus hijos cómo Dios los salvó. Hay muchos de sus hijos que no conocen su testimonio, y eso no se puede permitir. Lo que está diciendo el Señor es que no puedo permitir que tus hijos se queden sin la experiencia de conocerme, y tú vas a dejarles el legado de la experiencia. Muchos de los hijos no experimentaron, hermano, ver el río Jordán dividido, pero Dios quería que lo experimentaran a través del testimonio, del legado de los padres. Hermano, qué lindo es cuando tú y yo como padres podemos dejar un legado de experiencia a aquellos que vienen detrás de nosotros. Cuando tú les cuentas el testimonio de lo que Dios hizo contigo. Yo le pregunto, hermano, levante su mano. Al fin que no se va a ver aquí en la transmisión. ¿Hace cuánto que no cuentas tu testimonio a otros? ¿Hace cuánto que no hablas de lo que Dios hizo contigo? ¿Han pasado meses? ¿Han pasado días? ¿Han pasado años quizá? ¿Hace cuánto no le dices a un amigo lo que Cristo Jesús hizo en tu vida? ¿Hace cuánto no compartes la experiencia del poder de Dios que transformó tu alma? ¿Hace cuánto no le dices a tus hijos? O quizá nunca lo has hecho, y ya tus hijos tienen una edad quizá de adolescencia y van creciendo. Pero creo que, hermano, que nuestros hijos deben de escuchar de boca nuestra y no de otros lo que Dios hizo con nuestra vida. Ese es un legado de experiencia, hermano, que nosotros no debemos olvidar. Yo me gustaría que si un día yo parto, mis hijos se hayan quedado y hayan entendido. Hermano, yo cada vez que predico y tengo la oportunidad de ir a un lugar, siempre comparto de mi experiencia de cómo Cristo me salvó. Y usted me ha escuchado aquí predicar, hermano, y cada vez yo la comparto. No importa cuántas veces la haya contado, hermano, yo no las cuento, hermano, para saber. Yo tengo que seguir contando, no importa, mientras Dios me dé la vida y la oportunidad de hacerlo. Tengo que testificar cómo Cristo me salvó, cómo Cristo vino a mi vida. Pablo lo hacía en las oportunidades que tenía. Cada vez que estaba frente a un rey, frente a una autoridad, frente a una eminencia, él siempre buscaba la oportunidad de decir cómo Cristo lo halló en el medio del desierto, camino a Damasco. Es exactamente, hermano, lo que tú y yo debemos hacer. Hay legados, hermano, de experiencia con Dios que no debemos olvidar. Y creo que uno de ellos es decirle a nuestros hijos, decirle a los que nos rodean lo que Cristo ha hecho por nosotros. Número 2, tenemos que hablar de un legado de servicio, hermano. Un legado de servicio. ¿Cómo hemos servido al Señor? Decirle a los nuestros cómo ha sido nuestra experiencia en el servicio a nuestro Dios. Cómo le hemos servido y cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha sustentado, cómo el Señor ha estado con nosotros en medio de conflictos, de pruebas, de aflicciones. Cómo Dios nos ha ayudado a crecer, a madurar. Cómo Dios nos ha permitido ir creciendo en su conocimiento, hermano. Nuestros hijos deben saber que su padre y su madre sirven a un Dios vivo. Tu familia, amado hermano, debe saber. Quizá tú eres un joven único en la familia, que eres el único que comparte el evangelio, pero tu familia debe saber cómo sirves al Señor. Ellos deben de ver en ti un legado de servicio íntegro, verdadero, sacrificial. Un legado, amado hermano, que se note donde quiera que tú vayas. Que tú amas al Señor, que tú sirves al Señor, que no importa lo que tú tengas que hacer, como tú amas al Señor, tú le debes el servicio al Señor. Que amas al Señor como si fueras el esclavo del Señor, que lo ama de manera voluntaria y que estás a la disposición y al servicio de Él a la hora que Él te llame. Ese es el legado, amado hermano, que hay en ti y en mí. ¿Qué tipo de legado estamos dejando, hermano?
¿Qué tipo de legado ven los nuestros? Ven los nuestros un legado, hermano, que servimos al Señor cuando queremos, cuando tenemos oportunidad, o ven un legado, hermano, de entrega, de pasión por el Señor que predicamos y decimos tener. Creo, hermano, que ese legado debe de ser transmitido a la siguiente generación. Si hay algo que deben de ver tus hijos en ti, hermano, tu familia en ti, tus amigos, tus vecinos, los que te rodean, si hay algo que deben de ver, inclusive los mismos hermanos dentro de la iglesia, si hay algo que deben de ver en ti, amado hermano, si tú quieres que alguien te recuerde, hermano, haz que te recuerden por el servicio profundo que tú le haces al Señor. Yo no me gustaría que a mí me recordaran y me dijeran: el pastor que cuando le hablaban no quería venir, ese pastor que solamente cuando le convenía iba y oraba, ese pastor que solamente quería estar donde había clima, pero en los lugares calurosos ahí no quería estar. Quería que todos hicieran todo, pero él no quería levantar ni un vaso de agua. Quería que todos le sirvieran, pero él no se levantaba para servir a alguien. No me gustaría que a mí me recordaran así, hermano. A mí me gustaría que me recordaran distinto. Me gustaría que me recordaran como una persona distinta, porque estoy representando al Señor. Estoy representando a Cristo. Tú representas a Cristo, hermano. Tu servicio representa al Señor que amas. Primera de Crónicas 25:1. Mira, hermano, me gusta mucho este hermoso pasaje, porque en el tiempo en el que David, hermano, gana las batallas y viene en el reino de la plenitud para David, cuando empieza a poner todas las cosas en orden dentro del reino de Israel, una de las cosas que hace primero es ordenar el templo. Y en el templo, hermano, él empieza a poner a cantores y gente que tocaba los instrumentos. Y me gusta el pasaje en Primera de Crónicas capítulo 25, algo muy importante, hermano. Algo que David piensa en eso, y sin duda es por consejo del Señor, que cuando él empieza a ordenar a los cantores, le voy a leer el pasaje rápidamente, son 8 versículos. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio. ¿Para el qué? ¿Para el qué? Ministerio. Y ministerio habla de servicio. A los hijos de Asaf. Recuerden que Asaf escribió algunos de los salmos. Asaf escribió, creo que desde el Salmo 71 en adelante, algunos otros más. Pero Asaf era uno de los directores de la alabanza en el templo del Señor. De él dependían 3 cabezas más. Y dice que Asaf apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas. Y yo decía: ¿cómo? ¿Qué significa profetizar con arpas? ¿Podía un arpa profetizar? ¿A qué se refiere esto? Y no, hermano, se refiere a que los instrumentos, la palabra profetizar, cuando hablamos de profeta, hablamos de alguien que proclama la palabra de verdad, la ley de Dios. Entonces cada instrumento que se utilizaba en el templo del Señor profetizaba, era usado, hermano, para hablar, proclamar la verdad a través de la música, a través de los cantos. Hoy hay mucho instrumento, pero nada de profecía, nada de proclamación de la palabra. Hay mucho instrumentaje, hermano. Pero me sorprende esta palabra, que las arpas profetizaban. Esto habla, hermano, de que los instrumentos eran usados para proclamar la verdad del Señor. Y dice más adelante: para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Natanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jedaías, Asabías, Matatías y Simeí. 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa,
para aclamar y alabar a Jehová, de los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Enanías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Malotí, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey de las cosas de Dios, para exaltar su poder, y dio Dios a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, fíjese bien, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288, y echaron suertes para servir por turnos. Pero esto es lo que me llama la atención: entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Quiere decir, hermano, que dentro de las cosas de Dios, siempre aquellos que pensamos saber algo, no podemos quedarnos con eso que sabemos. Tenemos que tomar a alguien para discipularlo, tanto el pequeño como el grande. Dios da la oportunidad a aquellos que no saben a aprender, y que aquellos que han aprendido enseñen al que no sabe. Qué hermoso es esto en el servicio, hermano, en el ministerio. Tú y yo, si sabemos algo, no te jactes de saberlo si no lo enseñas. Pero si sabes algo, enséñalo a otro. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra y no la compartimos? Hay gente que necesita tu consejo, hermano, tu discipulado, tu orientación, tu consejo. Tú y yo conocemos gente nueva que va llegando a este lugar. Y quizá, amado hermano, no sé si tú y yo nos hemos preocupado de si están aprendiendo correctamente, si están, hermanos, siendo discipulados de manera adecuada, si tú te has puesto a las órdenes para enseñarles lo que tú has aprendido, o lo has aprendido solamente para ti. Pero la Biblia me enseña que Dios da la oportunidad a pequeños para hacerse grandes y a discípulos para hacerse como los maestros. Qué maravilloso es dejar un legado, hermano, de servicio, enseñando a otros, enseñando a nuestros hijos cómo debemos. Yo me imagino, hermano, que entraban cuando les tocaba el turno de servir, el pequeño viendo al papá, porque eran familiares. Esto no era, hermano, así como que venía el vecino, no, era familiar. Y el papá le decía: ven, siéntate, mi hijo. Mira, aquí estamos en el templo del Señor y aquí las cosas son serias. Siéntate, aquí no es para estar jugando a ser cristianos. Aquí estamos porque Dios nos escogió a nosotros para ser un pueblo santo, nos adquirió para ser distinguidos entre otras naciones. Entonces yo quiero enseñarte cómo servir a Dios. Hijo, aprende lo que yo te voy a enseñar. Mira, el arpa se toca de esta manera, estos tonos, estas cuerdas se tocan de esta manera, estas son las bajas, estas son las altas. Yo no conozco, hermano, pero sin duda alguien que conoce de música sabe que hay notas así. Yo sé que hay notas bajas y notas altas, pero el que sabe de instrumentos, y aquí no solamente me estoy refiriendo al instrumento musical, esto solamente es para darles una introducción de lo que trata el Señor hacer en los ministerios. Que el Señor permite que otros aprendan, hermano, de ti. Qué lindo, hermano, es que te recuerden: ah, el hermano Edgar, sí, el hermano Edgar me enseñó a predicar. Yo no sabía hacerlo, pero él me enseñó, él me dijo cómo hacerlo. Él me veía equivocarme y me corregía: no, mi hijo, hágale así. Ah, sí, yo me acuerdo de la hermana Patti. Sí, ella me enseñó a lavar los baños, me dijo cómo hacerlo. Me enseñó a barrer, me enseñó a trapear, me dijo cómo servir al Señor. Ah, sí, yo me acuerdo del hermano Chuy. Siempre me dijo que estuviera dispuesto para toda buena obra en la casa de Dios. Sí, cómo no recordar a mi hermano. Él me compartió lo que sabía. Él me dijo cómo hacerlo. Hermano, dejemos legados de servicio. Seamos ejemplo en el servicio para otros.
Que cuando te recuerden, hermano, con una memoria grata, una memoria, hermano, que se distinga de otros. Y que no, el pastor, no, ese nunca me quiso enseñar nada. Cuando me acercaba, nunca tenía tiempo para mí. Yo quería aprender más de la Biblia y le preguntaba y él me decía, no tengo tiempo. Qué triste, hermano, que alguien se acuerde de su pastor de esa manera, que nunca tuvo tiempo para nadie. Yo quisiera que me recordaran, hermano, como alguien que siempre estuvo dispuesto, como alguien que a la hora que usted le llamara, ahí estaba, hermano. A la hora que usted lo necesitara, ahí está. Porque esto no solamente es un trabajo del pastor, hermano, todos lo podemos aprender. Qué lindo, hermano, es que te llamen y tú no hagas esta cara. Ay, otra vez la hermana, otra vez el hermanito, ¿qué querrá? Ya van 5 veces que le digo lo mismo, no aprende. Qué triste, hermano, que te recuerden de esa manera. A lo mejor tu hermano no vio tu cara, pero Dios sí. Quizá lo haces frente a tus hijos y tus hijos ven las expresiones que tú haces cuando te refieres a otros hermanos. Qué triste, hermano, que tus hijos se vean, hermano, y digan, yo me acuerdo que cuando los hermanos le llamaban a mi papá, a mi mamá, mis papás hacían muecas de molestia. Qué triste, hermano. Pero, hermano, Dios quiere que tú dejes un legado de buen servicio, un servicio ejemplar. Número 3, un legado de conducta. ¿Cuál es nuestro comportamiento, hermano? Filipenses 4:8-9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el apóstol. Y luego él dice, fíjese bien, qué lindo es esto: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. 4 cosas: lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. Oiga, hermano, qué solvencia tan bella, qué solvencia tan bonita, hermano. Hijos, lo que vieron en mí, háganlo. Qué lindo es esto, hermano. Lo que oyeron de mí, háganlo, imítenlo. ¿Cuál fue mi conducta? Imítenla. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Observen a esa gente, hermano. Hay gente que nos deja legados de conducta, imitémosla. Imitemos a esos hombres, mujeres que aman a Dios, que con su conducta muestran que sirven a un Dios vivo. Imitemos a esas personas. Sea usted una persona digna de imitar. Hermano, no cualquiera dice lo que el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y cuando lo dice, hermano, usted piensa a veces, no sé si usted haya pensado en el contexto en el que Pablo lo dijo. Muchas veces nos gusta, bueno, de hecho es un texto que casi nadie dice. Es muy difícil escuchar este texto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Y usted dice, ¿y por qué está en el 1? Usted tiene que ver lo que dice atrás para que pueda entender por qué Pablo está diciendo este pasaje. Y usted va al capítulo 10, versículo 23 al 33 de la primera carta a los Corintios. Mire de lo que habla Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, fíjese de lo que está viendo, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de la conciencia, porque el Señor del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y quieren ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel del que te lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Ahora mire lo que dice:
Si pues coméis o bebéis, haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas estas cosas, dice, agrado a todos, no procurando, aquí está el centro, mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta es la base de la declaración que va a seguir más adelante. Y aunque brinca un capítulo, hermano, recordemos que la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos, fue escrito como cartas seguidas. Y Pablo termina en el capítulo 11, versículo 1. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo no vino a servirse a Él mismo, Él vino a servirnos a nosotros. Él no vino a buscar su propio bien, sino el mío. Y de esa manera yo me armo en mi pensamiento. Yo no vengo a agradarme a mí mismo. Yo quiero servirte a ti, amado hermano, porque de esa manera imito a Cristo. Entonces dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Esa es la base de ese pasaje. Un legado de conducta. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, Filipenses 3:17, ya lo vimos. Primera de Tesalónica 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Ellos imitaban la conducta del apóstol. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Imitaban a otros en su conducta. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y voy a terminar con un pasaje que Pedro dice, y esto es algo muy hermoso, hermano. Es algo que se debe quedar aún después de nuestra propia muerte. Mire cómo el apóstol decía lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 12. Mire el interés que Pedro mostraba. Yo con eso termino. Y creo que este es el legado, hermano, que debemos dejar a otros a través de nuestra conducta, a través de nuestro servicio y a través de nuestra experiencia con Dios. Dice Pedro, por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepan y están confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, o sea, en su cuerpo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo. O sea, él sabía que pronto iba a morir. Y él dijo, yo tengo como una prioridad que antes de morir voy a dejar un legado. Como nuestro Señor Jesucristo me lo declaró. También yo procuraré, fíjese lo que dice, con diligencia, que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Asegúrate, hermano, que después de que tú mueras, otros tengan un legado de tu parte. Que si tú hoy partes con la presencia del Señor, tus hijos, tus conocidos, tu familia, tenga un legado positivo de tu vida. Legados que trascienden a través de los tiempos, de generaciones. Vamos a ponernos en pie, hermano. Y yo quiero invitarle a orar rápidamente. Señor Jesús, ayúdanos a ser pueblo que deje un legado que trascienda en las generaciones. Que cada uno de mis hermanos y yo juntos podamos, Señor, a través de la experiencia contigo, a través del servicio a ti y a través, Señor, de nuestra conducta delante de ti, podamos dejar un legado a la generación que viene detrás nuestro. Que tu gracia nos ayude, tu gracia nos sostenga para hacerlo. Y si hay alguien que nos escucha, que no conozca del Señor, pueda conocerte a ti, Señor, a través de esta preciosa palabra. Que Cristo Jesús sea, Señor, para él
el legado que tú le has dado, Señor, para que le conozca. Muchas gracias, y toda la gloria y toda la honra te la damos a ti por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano, en esta hora. Ahorita nos vamos a despedir. Recuerde despedirse de codo, con el puño. Pero, hermano, recuerden, quisiéramos abrazarnos, hermano, abrazarnos con todo el corazón. Pero recuerda, hermano, que tenemos que cuidarnos a los nuestros. Dios le bendiga, hermano, y rogamos al Señor, hermano, porque si usted está atravesando una situación difícil en su vida por la familia, que el Señor consuele los corazones de su familia. Dios le bendiga, Cristo le ama y yo también. Amén. Así somos despedidos. Dios le bendiga en esta noche.